los temas más controversiales de la Biblia es el tema de los demonios. La historia cuenta que un grupo de ángeles fueron expulsados del cielo y se convirtieron en demonios. Y desde entonces estos demonios aterrorizan y sabotean a la humanidad, haciéndola caer en el pecado, en las malas acciones y volviendo a la misma humanidad contra Dios. Esto es, los 7 demonios más poderosos. Comenzamos. Listas. Número 7. Lilith. El espectro de la noche es un demonio femenino que vuela sobre su larga cabellera, seleccionando a sus víctimas entre los hombres dormidos, a los que seduce. Lilith es una figura legendaria del folclore judío, de origen mesopotámico. Se le considera la primer esposa de Adán, anterior a Eva. Según la leyenda, que no aparece en la Biblia, abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con Samael, que llegó a ser su amante, y con otros demonios. Más tarde, se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche, y se une a los hombres como un súcubo, engendrando hijos, los Lilim, con el semen que los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo. Se le representa con el aspecto de una mujer muy hermosa, a veces con alas. El origen de la leyenda que presenta a Lilith como primera mujer se encuentra en una interpretación rabínica del Génesis 1:27. Antes de explicar que Yahvé dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, el texto dice: creó pues Dios al hombre a su imagen, a una imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Si bien hoy suele interpretarse esto como un mismo hecho explicado 2 veces, otra interpretación posible es que Dios creó en primer lugar a una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, y solo más tarde creó de la costilla de Adán a Eva. La primera mujer a la que alude Génesis 1:27 sería Lilith, la cual abandonó a su marido, Adán, y el jardín del Edén. Número 6. Azazel. Portaestandarte de los ejércitos de las tinieblas, es el demonio mensajero y dios de los brujos. Se presenta como un macho cabrío y se alimenta de semen y sangre menstrual. Azazel es un término que aparece en la Biblia asociado al rito del día de la expiación, cuando se echaban suertes sobre 2 machos cabríos, uno para Yahvé y el otro para Azazel. En algunas tradiciones del judaísmo y del cristianismo es el nombre de un ángel caído. En el judaísmo rabínico no es el nombre de una entidad, sino que significa literalmente para la total remoción, vale decir, designando al nombre de macho cabrío que era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas, para así purificar el tabernáculo. Su origen es hebreo y significa la cabra de emisario o chivo expiatorio. No vuelve a ser mencionado en ninguna parte más de la Biblia hebrea canónica. El nombre se origina de 2 palabras de raíz, ase, que significa cabra, y azel, que significa salida.
Otro posible origen del nombre es que sea un derivado de las palabras hebreas as, que significa áspero, y el, que significa poderoso. Hay que indicar que este sufijo se aplica a casi todos los ángeles y a una buena parte de los ángeles caídos. En tal caso es una alusión a la montaña desde donde se despeñaban las cabras para su sacrificio. Este nombre es mencionado en el libro apócrifo de Enoch y más tarde en la literatura judía. En la Biblia no se suele interpretar como un espíritu maligno, sino que se le supone como una ceremonia del chivo expiatorio, consistente en enviar al chivo expiatorio para vagar en el desierto, junto con otra cabra, a la cual se sacrifica ante Dios. Después, el Azazel se conduce hacia las afueras del desierto y se libera como una prueba de que ya no hay más culpabilidad en la comunidad. Número 5. Belfegor. Belfegor es un demonio que ayuda a la gente a hacer descubrimientos. La seduce a través de inventos ingeniosos que supuestamente les proporcionarán riquezas. Según demonólogos del siglo XVI, su poder es más fuerte en abril y en el signo Aries. Se creía que Belfegor tentaba a la gente a través de la pereza. Belfegor principalmente busca personas jóvenes y se dice que es muy inteligente a la hora de esconderse. Aunque su pecado era principalmente la pereza, está asociado al libertinaje y la lujuria. Se le alababa en forma de fuego y se le describía en escrituras cabalísticas como el disputador. Su trabajo consistía en esparcir discordia y guiar a los hombres hacia el mal a través de promesas de bienes terrenales. Belfegor, el señor de la apertura, es descrito como un poderoso demonio con aspecto atlético, de varios metros de estatura, cuernos de carnero, orejas puntiagudas, de aspecto humano que cambia en las piernas, ya que en vez de pies, posee enormes patas de lobo. Número 4. Asmodeo. En el libro de Tobit, Asmodeus se enamora de Sara, hija de Raquel, y cada vez que aquella contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de bodas. Así, llega a matar a 7 hombres, impidiendo que se consume el matrimonio. Más tarde, Sara se promete a un joven llamado Tobías, hijo de Tobit. Este recibe la ayuda del arcángel Rafael, el cual enseña cómo librarse del demonio. De este modo, Tobías toma un pez y le arranca el corazón, los riñones y el hígado, colocándolos sobre las brasas. Asmodeus no puede soportar los vapores así desprendidos y huye a Egipto, en donde Rafael lo encadena. No se sabe más de la suerte que corre este demonio, pero se le presenta como un símbolo del deseo carnal. Al parecer, Salomón llegó a atrapar al demonio y lo obligó a construir el templo de Jerusalén. En otra leyenda, Asmodeus y Salomón se cambiaron el uno por el otro durante varios años. En otra, Asmodeus es presentado como el rey de todos los demonios, similar al concepto cristiano de Satán, y como amante de Lilith. Después de que ésta abandonara a Adán, Asmodeus y Samuel, el veneno de Dios, son uno de los nombres que se le da a Lucifer, tras tentar a Eva con el fruto de uno de los árboles prohibidos. Tras su caída se emparejó con Lilith, la primera mujer de Adán, y con ella engendró miles de demonios. En ocasiones se atribuye a Asmodeo la paternidad del mago Merlín. En la Edad Media, cuando se quería asociar los 7 pecados capitales con sus demonios responsables, se le indicó como el demonio de la lujuria. Número 3. Astaroth. Dicen ciertos autores de la demonología que Astaroth es el gran duque del infierno, de la primera jerarquía demoníaca. En el diccionario infernal, Astaroth es dibujado como un hombre desnudo con manos y pies de dragón,
y un par de alas con plumas, llevando una corona, sosteniendo una serpiente con una mano y cabalgando sobre un lobo o un perro con alas de dragón. Supuestamente es un demonio de primera jerarquía que seduce por medio de la pereza, la vanidad, filosofías racionalistas de ver el mundo, y su adversario es San Bartolomé, que puede proteger contra él porque venció a las tentaciones de Astaroth. Inspira a los matemáticos, artesanos, pintores y otros artistas liberales. Puede volver insensibles a los hombres, puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de magos, y contesta cualquier pregunta que se le formule en forma de letras y números en multitud de lenguas. Astaroth es el príncipe de los acusadores e inquisidores. Según algunos demonólogos del siglo XVI, los ataques de este demonio contra los humanos son más fuertes durante el mes de agosto. Número 2. Belcebú. El señor de las moscas, maestro de la calumnia y la gula, portador de una enorme sabiduría, se sienta sobre un trono con la frente ceñida por una banda de fuego, aúlla como un lobo y vomita llamas. Se cree que Belcebú y Belzebub deriva etimológicamente de Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre de Beelzebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo Sebal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada o el infierno, y que en boca del pueblo se confundió con Zebub, que significa mosca, y pasó este imponente nombre de Señor de la Gran Morada o Señor del Abismo a Señor de las Moscas, que es la traducción que suele darse en los textos evangélicos. De rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago. Número 1. Lucifer. Lucifer, cuyo nombre es de origen latino, significa portador de luz, en tanto que proviene de lucem, luz, y ferre, portador. Cuenta la leyenda que, seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias últimas son la existencia del dolor, la maldad y la muerte en el mundo. Lucifer es considerado desde entonces como el ideólogo del mal, el instigador del lado oscuro del hombre, el tentador primero. Pero su historia está llena de contradicciones, y una de ellas es la ausencia de una verdadera historia. La Biblia declara que en el principio Satán, entonces llamado Lucifer, era un ser sin pecado y justo, lo cual es difícil para nosotros comprender, que esta criatura malvada, ahora el archienemigo de Dios y del hombre, en un tiempo fue un ser santo, y no solo eso, sino que además guardián del trono de Dios, que él fue un objeto de la confianza divina, un arcángel a quien se le confió una gran autoridad, y que por un tiempo descargó sus deberes sin falta alguna y en obediencia perfecta a Dios, que, lejos de ser un adversario de Dios, él era el querubín grande cubridor, cuyos hechos y conducta estaban por encima de toda sospecha, y que gozaba de la confianza de Dios a tal grado que el cuidado del cielo estaba confiado a sus manos. Sin embargo, Lucifer traicionó a Dios y quiso apoderarse del mismo cielo.
por lo que fue expulsado junto con todos los demás ángeles que apoyaron su rebelión. Esto fue Los 7 demonios más poderosos. Los documentalistas. Saludos especiales para Chavo Ruco Show, Patti Serimar, para Isaac y su sobrina Vanessa Escalante, Lalo Sosa, Ángel Maspa, Carmen Dávalos, Jesús Omar Chávez Valencia, B. Keisen LF, Arlequín 666 y Jesús Juárez. Damián Alcázar, Martín Soto y Felipe Rojas, todos mineros de profesión, se dirigían a su trabajo un jueves por la mañana, en un día común, pero ninguno de los tres tenía idea del infierno que más tarde vivirían. Nadie podría haber pensado que ese día estarían en un lugar aterrador, de donde solo uno de los tres regresaría. Los mineros tenían que acercarse a una carretera en donde una camioneta los recogería para llevarlos a su lugar de trabajo junto con otros trabajadores. Sin embargo, el recorrido desde el pequeño poblado donde los mineros vivían hasta el camino en donde serían interceptados por una camioneta tipo pick-up era un terreno desértico prácticamente sin vida ni vegetación. De vez en cuando algún que otro pequeño lagarto, insectos y arácnidos era todo lo que se lograba ver por aquel lugar. Hay historias de gente que se ha perdido en el desierto chileno y que jamás fueron encontrados. No obstante, los chilenos conocían a la perfección el camino y para ellos era casi imposible perderse en aquel sitio. Cuando iban a poco más de la mitad de su trayecto, uno de ellos, Damián, alcanzó a escuchar un grito, pero no logró saber de dónde provenía. Siguieron caminando y unos segundos más tarde volvió a escuchar un leve grito, más claro que el primero, pero tampoco pudo descubrir de dónde venía. Damián, desconcertado, pidió a sus compañeros detenerse y guardar silencio. Martín y Felipe no sabían lo que pasaba y estos, mirándose entre ellos con expresión interrogante, permanecieron callados. ¿Lo oyeron?, preguntó Damián. ¿Ahí? ¿Lo oyeron? Los dos hombres no escuchaban nada, pero Damián les pidió poner atención. Pongan atención y cállense, ordenó Damián. Los dos hombres, aún confusos, se concentraron en escuchar bien. El viento, la arena, pequeñas piedras cayendo de las laderas, un jet que surcaba el cielo a lo lejos y de pronto, un grito. Los tres lo habían escuchado a la perfección. Ahora había sido más claro que antes. Alguien gritaba y quizás necesitaba ayuda. El grito parecía provenir de la parte trasera de una pequeña ladera. Los hombres escalaron la arenosa subida y una vez en la cima, no pudieron ver ni oír nada. Una vez más los tres hombres guardaron silencio para ver si volvían a escuchar algo, pero nada. Entonces Felipe tomó la iniciativa y gritó, esperando una respuesta que pronto lograron encontrar. El grito, que ahora venía desde un montón de rocas enormes que no dejaban ver quién o qué era lo que producía ese grito. Los hombres descendieron y corrieron hasta el grupo de rocas. Martín iba preparado con su cantimplora, pues sabía que el desierto ha cobrado muchas vidas por la vía de la deshidratación. Sin embargo, al llegar al lugar, los tres se llevaron un gran asombro por aquello que acababan de ver. Los mineros esperaban encontrar a algún hombre perdido, algún herido o algún conocido jugándoles una broma. Pero nada de eso fue lo que encontraron.
Ahí, lo que en realidad habían hallado y los dejó estupefactos fue un profundo hoyo en medio de las rocas que parecía no tener fin y por el que salía un viento frío y húmedo, un sonido grave y terrorífico y, por supuesto, los gritos. El hoyo se empezó a desmoronar por los bordes, se hacía cada vez más grande y los mineros no tuvieron oportunidad alguna. Los tres cayeron al abismo. En las profundidades del mundo, en otra dimensión o en el infierno, donde quiera que fuera, ahora se encontraban en aquel misterioso lugar. ¿Qué los había llevado hasta ahí? ¿Por qué? Aquel lugar era inmenso, oscuro y sofocante. Sin embargo, como mineros, estaban acostumbrados a aquel tipo de ambiente. Inmediatamente los tres mineros comenzaron a buscar la forma de salir. Miraban hacia todos lados, pero en ninguna dirección lograban ver algo que pareciera una salida, un pasaje de regreso a nuestro mundo. Dialogaron durante un momento y decidieron que avanzarían juntos y que por ningún motivo debían separarse. Los tres hombres comenzaron a caminar hasta que se encontraron con la tentación. Era una enorme pared llena de diamantes incrustados, grandes diamantes, rubíes y piedras preciosas que valían millones. Aquella riqueza era inmensa y maravillosa. Los tres quedaron sin palabras. Felipe tenía problemas económicos, deudas y una familia numerosa. Estas fueron razones suficientes para dejarse llevar por aquella riqueza. Felipe Rojas sacó una navaja de su morral y comenzó a escarbar alrededor de un gran diamante, sacando la tierra, intentando extraer la preciosa piedra cuando, de pronto, Felipe cayó en la desesperación y tomó el diamante con los dedos de ambas manos. Y al instante, quedó convertido en diamantes que se desmoronaron justo enfrente de sus compañeros, que no podían creer lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible esto? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Sería que en realidad había dejado simplemente de existir? Los dos mineros estaban aterrorizados. ¿Qué demonios estaba pasando? Era obvio. Nadie debía tocar aquellos diamantes, ni cualquier otra cosa de valor en aquel lugar. Los mineros no sabían qué hacer, pero al final decidieron dejar atrás a Felipe, a su amigo, a su compañero convertido en diamantes, y continuar. Ambos mineros, Damián Alcázar y Martín Soto, continuaron caminando tratando de encontrar una salida que los librara de aquella profundidad. Luego de un tiempo de estar caminando, desde una cueva, como a 100 metros de donde estaban, los mineros volvieron a escuchar la voz. Aquella cueva no parecía una salida, más bien parecía una puerta hacia un lugar más profundo y oscuro. Los mineros no quisieron entrar ahí, y desesperados por no encontrar la salida, desconcertados por la muerte de Felipe y cansados de caminar sin rumbo, los mineros perdieron la calma. Comenzaron a tirar rocas hacia la cueva, gritaban, preguntando y ofendiendo a aquella voz que los había metido en ese infierno. Cansados, exhaustos y rendidos, los mineros quedaron tendidos en el suelo llorando y clamando a Dios que los sacase del infierno y los llevara al mundo normal. Los mineros decidieron descansar y fue ahí cuando Martín Soto desapareció. Damián Alcázar había dormido varias horas y cuando despertó, su compañero ya no estaba. Decidió entonces buscarlo en los alrededores. Luego comenzó a gritarle y finalmente lo intentó con chiflidos que jamás recibieron respuesta. Martín Soto había desaparecido. Se lo había tragado la tierra o, como pensó Damián, había entrado en la cueva. Damián corrió hacia aquel lugar de donde provenía la voz y entró sin pensarlo 2 veces. Lo que descubrió dentro de aquella cueva fueron otras 3 cuevas. Sin embargo, cada una de ellas presentaba un aspecto diferente. La cueva número 1 era una cueva de oro. La cueva número 2 era una cueva de plata. Y la cueva número 3 contenía carbón. Damián pensó que si iba a ser convertido en algo, no quería ser ni carbón ni plata, sino más bien oro.
Aún así, intentaría no llevarse ni tocar alguna pieza de aquel metal. Damián continuó pues sus pasos por la primer cueva, la Cueva de Oro, en donde quedó maravillado por un espectáculo de luces que parecía el mismo universo. Manteniéndose a raya, soportando la tentación y con la esperanza de salir de aquel lugar, Damián tropezó con algo muy pesado y redondo. Cuando volteó su mirada hacia abajo, aquel objeto redondo con el que había tropezado era un cráneo de oro, medallones y anillos también. Pero resistiendo la tentación, Damián no tomó nada de lo que aquella cueva le ofrecía. Continuó caminando y encontró más oro de maneras extrañas. Un sombrero de oro, herramientas de oro, una mano de oro y hasta un vaso de oro. Sin embargo, Damián, resistiendo a la tentación, no tardó en encontrar lo que parecía una salida. Era una luz. Era el sol, era el hogar. Damián llegó a su casa, sediento, cansado y maloliente. Entró en su casa alrededor de las 2 de la tarde cuando su familia estaba comiendo en la mesa. Todos quedaron boquiabiertos al ver las condiciones en las que se encontraba Damián. Pero eso no fue lo más extraño, sino la mirada de Damián, su mirada hacia los demás. Y no era para más, pues sus hijos no eran los mismos, sino ligeramente diferentes. Damián Alcázar y sus compañeros habían desaparecido hacía ya 2 años. Muchos dicen que Damián mató a sus compañeros. Otros, quienes platican con él, a veces dicen que está loco. Pero la increíble historia de Damián Alcázar fue algo que nadie se esperaba. Dicen sus vecinos que Damián se deshizo de todas las cosas de oro y plata que había en su casa, así como las cosas valiosas, y que seguido se le oye repetir ciertas palabras que hacen alusión a la riqueza. De la tierra somos, y a ella volveremos, todo en equilibrio. No tomes nada de ella sin regresar algo a cambio, pues formamos parte de ella, y ella, parte de nosotros. Esto fue Visitantes en el Infierno, los documentalistas. Se han dado casos de gente desaparecida que jamás fue encontrada, desaparecida de maneras extrañas e inexplicables, de gente común y sin motivos aparentes para su desaparición. Hoy traemos el caso de 3 chilenos, Damián Alcázar, Martín Soto y Felipe Rojas, todos mineros de profesión. Se dirigían a su trabajo un jueves por la mañana, en un día común, pero ninguno de los 3 tenía idea del infierno que más tarde vivirían. Nadie podría haber pensado que ese día estarían en un lugar aterrador, de donde solo uno de los 3 regresaría. Los mineros tenían que acercarse a una carretera en donde una camioneta los recogería para llevarlos a su lugar de trabajo junto con otros trabajadores. Sin embargo, el recorrido desde el pequeño poblado donde los mineros vivían hasta el camino en donde serían interceptados por una camioneta tipo pick-up era un terreno desértico prácticamente sin vida ni vegetación. De vez en cuando algún que otro pequeño lagarto, insectos y arácnidos era todo lo que se lograba ver por aquel lugar. Hay historias de gente que se ha perdido en el desierto chileno y que jamás fueron encontrados. No obstante, los chilenos conocían a la perfección el camino y para ellos era casi imposible perderse en aquel sitio. Cuando iban a poco más de la mitad de su trayecto, uno de ellos, Damián, alcanzó a escuchar un grito, pero no logró saber de dónde provenía. Siguieron caminando y unos segundos más tarde volvió a escuchar un leve grito, más claro que el primero, pero tampoco pudo descubrir de dónde venía. Damián, desconcertado,
Pidió a sus compañeros detenerse y guardar silencio. Martín y Felipe no sabían lo que pasaba y estos, mirándose entre ellos con expresión interrogante, permanecieron callados. ¿Lo oyeron?, preguntó Damián. ¿Ahí? ¿Lo oyeron? Los dos hombres no escuchaban nada, pero Damián les pidió poner atención. Pongan atención y cállense, ordenó Damián. Los dos hombres, aún confusos, se concentraron en escuchar bien. El viento, la arena, pequeñas piedras cayendo de las laderas, un jet que surcaba el cielo a lo lejos y de pronto, un grito. Los tres lo habían escuchado a la perfección. Ahora había sido más claro que antes. Alguien gritaba y quizás necesitaba ayuda. El grito parecía provenir de la parte trasera de una pequeña ladera. Los hombres escalaron la arenosa subida y una vez en la cima, no pudieron ver ni oír nada. Una vez más los tres hombres guardaron silencio para ver si volvían a escuchar algo, pero nada. Entonces Felipe tomó la iniciativa y gritó, esperando una respuesta que pronto lograron encontrar. El grito, que ahora venía desde un montón de rocas enormes que no dejaban ver quién o qué era lo que producía ese grito. Los hombres descendieron y corrieron hasta el grupo de rocas. Martín iba preparado con su cantimplora, pues sabía que el desierto ha cobrado muchas vidas por la vía de la deshidratación. Sin embargo, al llegar al lugar, los tres se llevaron un gran asombro por aquello que acababan de ver. Los mineros esperaban encontrar a algún hombre perdido, algún herido o algún conocido jugándoles una broma. Pero nada de eso fue lo que encontraron. Ahí, lo que en realidad habían hallado y los dejó estupefactos fue un profundo hoyo en medio de las rocas que parecía no tener fin y por el que salía un viento frío y húmedo, un sonido grave y terrorífico y, por supuesto, los gritos. El hoyo se empezó a desmoronar por los bordes, se hacía cada vez más grande y los mineros no tuvieron oportunidad alguna. Los tres cayeron al abismo. En las profundidades del mundo, en otra dimensión o en el infierno, donde quiera que fuera, ahora se encontraban en aquel misterioso lugar. ¿Qué los había llevado hasta ahí? ¿Por qué? Aquel lugar era inmenso, oscuro y sofocante. Sin embargo, como mineros, estaban acostumbrados a aquel tipo de ambiente. Inmediatamente los tres mineros comenzaron a buscar la forma de salir. Miraban hacia todos lados, pero en ninguna dirección lograban ver algo que pareciera una salida, un pasaje de regreso a nuestro mundo. Dialogaron durante un momento y decidieron que avanzarían juntos y que por ningún motivo debían separarse. Los tres hombres comenzaron a caminar hasta que se encontraron con la tentación. Era una enorme pared llena de diamantes incrustados, grandes diamantes, rubíes y piedras preciosas que valían millones. Aquella riqueza era inmensa y maravillosa. Los tres quedaron sin palabras. Felipe tenía problemas económicos, deudas y una familia numerosa. Estas fueron razones suficientes para dejarse llevar por aquella riqueza. Felipe Rojas sacó una navaja de su morral y comenzó a escarbar alrededor de un gran diamante, sacando la tierra, intentando extraer la preciosa piedra cuando, de pronto, Felipe cayó en la desesperación y tomó el diamante con los dedos de ambas manos. Y al instante, quedó convertido en diamantes que se desmoronaron justo enfrente de sus compañeros, que no podían creer lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible esto? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Sería que en realidad había dejado simplemente de existir? Los dos mineros estaban aterrorizados. ¿Qué demonios estaba pasando? Era obvio. Nadie debía tocar aquellos diamantes, ni cualquier otra cosa de valor en aquel lugar. Los mineros no sabían qué hacer, pero al final decidieron dejar atrás a Felipe, a su amigo, a su compañero convertido en diamantes, y continuar. Ambos mineros, Damián Alcázar y Martín Soto, continuaron caminando tratando de encontrar una salida que los librara de aquella profundidad. Luego de un tiempo de estar caminando, desde una cueva, como a 100 metros de donde estaban, los mineros volvieron a escuchar la voz.
Aquella cueva no parecía una salida, más bien parecía una puerta hacia un lugar más profundo y oscuro. Los mineros no quisieron entrar ahí, y desesperados por no encontrar la salida, desconcertados por la muerte de Felipe y cansados de caminar sin rumbo, los mineros perdieron la calma. Comenzaron a tirar rocas hacia la cueva, gritaban, preguntando y ofendiendo a aquella voz que los había metido en ese infierno. Cansados, exhaustos y rendidos, los mineros quedaron tendidos en el suelo llorando y clamando a Dios que los sacase del infierno y los llevara al mundo normal. Los mineros decidieron descansar y fue ahí cuando Martín Soto desapareció. Damián Alcázar había dormido varias horas y cuando éste despertó, su compañero ya no estaba. Decidió entonces buscarlo en los alrededores. Luego comenzó a gritarle y finalmente lo intentó con chiflidos que jamás recibieron respuesta. Martín Soto había desaparecido. Se lo había tragado la tierra o, como pensó Damián, había entrado en la cueva. Damián corrió hacia aquel lugar de donde provenía la voz y entró sin pensarlo 2 veces. Lo que descubrió dentro de aquella cueva fueron otras 3 cuevas. Sin embargo, cada una de ellas presentaba un aspecto diferente. La cueva número 1 era una cueva de oro. La cueva número 2 era una cueva de plata. Y la cueva número 3 contenía carbón. Damián pensó que si iba a ser convertido en algo, no quería ser ni carbón ni plata, sino más bien oro. Aún así, intentaría no llevarse ni tocar alguna pieza de aquel metal. Damián continuó pues sus pasos por la primer cueva, la cueva de oro, en donde quedó maravillado por un espectáculo de luces que parecía el mismo universo. Manteniéndose a raya, soportando la tentación y con la esperanza de salir de aquel lugar, Damián tropezó con algo muy pesado y redondo. Cuando volteó su mirada hacia abajo, aquel objeto redondo con el que había tropezado era un cráneo de oro, medallones y anillos también. Pero resistiendo la tentación, Damián no tomó nada de lo que aquella cueva le ofrecía. Continuó caminando y encontró más oro de maneras extrañas. Un sombrero de oro, herramientas de oro, una mano de oro y hasta un vaso de oro. Sin embargo, Damián, resistiendo a la tentación, no tardó en encontrar lo que parecía una salida. Era una luz. Era el sol, era el hogar. Damián llegó a su casa, sediento, cansado y maloliente. Entró en su casa alrededor de las 2 de la tarde cuando su familia estaba comiendo en la mesa. Todos quedaron boquiabiertos al ver las condiciones en las que se encontraba Damián. Pero eso no fue lo más extraño, sino la mirada de Damián, su mirada hacia los demás. Y no era para más, pues sus hijos no eran los mismos, sino ligeramente diferentes. Damián Alcázar y sus compañeros habían desaparecido hacía ya 2 años. Muchos dicen que Damián mató a sus compañeros. Otros, quienes platican con él, a veces dicen que está loco. Pero la increíble historia de Damián Alcázar fue algo que nadie se esperaba. Dicen sus vecinos que Damián se deshizo de todas las cosas de oro y plata que había en su casa, así como las cosas valiosas, y que seguido se le oye repetir ciertas palabras que hacen alusión a la riqueza. De la tierra somos, y a ella volveremos, todo en equilibrio. No tomes nada de ella sin regresar algo a cambio, pues formamos parte de ella, y ella, parte de nosotros. Esto fue Visitantes en el Infierno, los documentalistas. Significa poderoso. Hay que indicar que este sufijo se aplica a casi todos los ángeles y a una buena parte de los ángeles caídos. En tal caso es una alusión a la montaña desde donde se despeñaban las cabras para su sacrificio. Este nombre es mencionado en el libro apócrifo de Enoch y más tarde en la literatura judía. En la Biblia no se suele interpretar como un espíritu maligno,
sino que se le supone como una ceremonia del chivo expiatorio, consistente en enviar al chivo expiatorio para vagar en el desierto, junto con otra cabra, a la cual se sacrifica ante Dios. Después, el Azazel se conduce hacia las afueras del desierto y se libera como una prueba de que ya no hay más culpabilidad en la comunidad. Número 5. Belfegor. Belfegor es un demonio que ayuda a la gente a hacer descubrimientos. La seduce a través de inventos ingeniosos que supuestamente les proporcionarán riquezas. Según demonólogos del siglo XVI, su poder es más fuerte en abril y en el signo Aries. Se creía que Belfegor tentaba a la gente a través de la pereza. Belfegor principalmente busca personas jóvenes y se dice que es muy inteligente a la hora de esconderse. Aunque su pecado era principalmente la pereza, está asociado al libertinaje y la lujuria. Se le alababa en forma de fuego y se le describía en escrituras cabalísticas como el disputador. Su trabajo consistía en esparcir discordia y guiar a los hombres hacia el mal a través de promesas de bienes terrenales. Belfegor, el señor de la apertura, es descrito como un poderoso demonio con aspecto atlético, de varios metros de estatura, cuernos de carnero, orejas puntiagudas, de aspecto humano que cambia en las piernas, ya que en vez de pies, posee enormes patas de lobo. Número 4. Asmodeo. En el libro de Tobit, Asmodeo se enamora de Sara, hija de Raquel, y cada vez que aquella contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de bodas. Así, llega a matar a 7 hombres, impidiendo, y su adversario es San Bartolomé, que puede proteger contra él, porque venció a las tentaciones de Astaroth. Inspira a los matemáticos, artesanos, pintores y otros artistas liberales. Puede volver insensibles a los hombres, puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de magos, y contesta cualquier pregunta que se le formule en forma de letras y números en multitud de lenguas. Astaroth es el príncipe de los acusadores e inquisidores. Según algunos demonólogos del siglo XVI, los ataques de este demonio contra los humanos son más fuertes durante el mes de agosto. Número 2. Belcebú. El señor de las moscas, maestro de la calumnia y la gula, portador de una enorme sabiduría, se sienta sobre un trono con la frente ceñida por una banda de fuego, aúlla como lobo y vomita llamas. Se cree que Belcebú y Belzebub deriva etimológicamente de Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre de Beelzebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo Sebal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada o el infierno, y que en boca del pueblo se confundió con Zebub, que significa mosca, y pasó este imponente nombre de Señor de la Gran Morada o Señor del Abismo a Señor de las Moscas, que es la traducción que suele darse en los textos evangélicos. De rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago. Número 1. Luz. Uno de los temas más controversiales de la Biblia es el tema de
Los demonios. La historia cuenta que un grupo de ángeles fueron expulsados del cielo y se convirtieron en demonios. Y desde entonces estos demonios aterrorizan y sabotean a la humanidad, haciéndola caer en el pecado, en las malas acciones y volviendo a la misma humanidad contra Dios. Esto es, los 7 demonios más poderosos. Comenzamos. Documentalistas. Número 7. Lilith. El espectro de la noche es un demonio femenino que vuela sobre su larga cabellera, seleccionando a sus víctimas entre los hombres dormidos, a los que seduce. Lilith es una figura legendaria del folclore judío, de origen mesopotámico. Se le considera la primer esposa de Adán, anterior a Eva. Según la leyenda, que no aparece en la Biblia, abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con Samael, que llegó a ser su amante, y con otros demonios. Más tarde se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche y se une a los hombres como un súcubo, engendrando hijos, los Lilim, con el semen que los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo. Se le representa con el aspecto de una mujer muy hermosa, a veces con alas. El origen de la leyenda que presenta a Lilith como primera mujer se encuentra en una interpretación rabínica del Génesis 1:27. Antes de explicar que Yahvé dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, el texto dice: Creó, pues, Dios al hombre a su imagen, a una imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Si bien hoy suele interpretarse esto como un mismo hecho explicado 2 veces, otra interpretación posible es que Dios creó en primer lugar a una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, y solo más tarde creó de la costilla de Adán a Eva. La primera mujer a la que alude Génesis 1:27 sería Lilith, la cual abandonó a su marido, Adán, y el jardín del Edén. Número 6. Azazel. Portaestandarte de los ejércitos de las tinieblas, es el demonio mensajero y dios de los brujos. Se presenta como un macho cabrío y se alimenta de semen y sangre menstrual. Azazel es un término que aparece en la Biblia asociado al rito del día de la expiación, cuando se echaban suertes sobre 2 machos cabríos, uno para Yahvé y el otro para Azazel. En algunas tradiciones del judaísmo y del cristianismo es el nombre de un ángel caído. En el judaísmo rabínico no es el nombre de una entidad, sino que significa literalmente para la total remoción, vale decir, designando al nombre de macho cabrío que era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas, para así purificar el tabernáculo. Su origen es hebreo y significa la cabra de emisario o chivo expiatorio. No vuelve a ser mencionado en ninguna parte más de la Biblia hebrea canónica. El hombre se origina de 2 palabras de raíz, ase, que significa cabra, y azel, que significa salida. Otro posible origen del nombre es que sea un derivado de las palabras hebreas as, que significa áspero, y el,
que significa se consume el matrimonio. Más tarde, Sara se promete a un joven llamado Tobías, hijo de Tobit. Este recibe la ayuda del arcángel Rafael, el cual enseña cómo librarse del demonio. De este modo, Tobías toma un pez y le arranca el corazón, los riñones y el hígado, colocándolos sobre las brasas. Asmodeus no puede soportar los vapores así desprendidos y huye a Egipto, en donde Rafael lo encadena. No se sabe más de la suerte que corre este demonio, pero se le presenta como un símbolo del deseo carnal. Al parecer, Salomón llegó a atrapar al demonio y lo obligó a construir el templo de Jerusalén. En otra leyenda, Asmodeus y Salomón se cambiaron el uno por el otro durante varios años. En otra, Asmodeus es presentado como el rey de todos los demonios, similar al concepto cristiano de Satán, y como amante de Lilith. Después de que ésta abandonara a Adán, Asmodeus y Samuel, el veneno de Dios, son uno de los nombres que se le da a Lucifer, tras tentar a Eva con el fruto de uno de los árboles prohibidos. Tras su caída se emparejó con Lilith, la primera mujer de Adán, y con ella engendró miles de demonios. En ocasiones se atribuye a Asmodeo la paternidad del mago Merlín. En la Edad Media, cuando se quería asociar los 7 pecados capitales con sus demonios responsables, se le indicó como el demonio de la lujuria. Número 3. Astaroth. Dicen ciertos autores de la demonología que Astaroth es el gran duque del infierno, de la primera jerarquía demoníaca. En el diccionario infernal, Astaroth es dibujado como un hombre desnudo con manos y pies de dragón y un par de alas con plumas, llevando una corona, sosteniendo una serpiente con una mano y cabalgando sobre un lobo o un perro con alas de dragón. Supuestamente es un demonio de primera jerarquía que seduce por medio de la pereza, la vanidad, filosofías racionalistas de ver el mundo. Este nombre es mencionado en el libro apócrifo de Enoch y más tarde en la literatura judía. En la Biblia no se suele interpretar como un espíritu maligno, sino que se le supone como una ceremonia del chivo expiatorio, consistente en enviar al chivo expiatorio para vagar en el desierto, junto con otra cabra, a la cual se sacrifica ante Dios. Después, el Azazel se conduce hacia las afueras del desierto y se libera como una prueba de que ya no hay más culpabilidad en la comunidad. Número 5. Belfegor. Belfegor es un demonio que ayuda a la gente a hacer descubrimientos. La seduce a través de inventos ingeniosos que supuestamente les proporcionarán riquezas. Según demonólogos del siglo XVI, su poder es más fuerte en abril y en el signo Aries. Se creía que Belfegor tentaba a la gente a través de la pereza. Belfegor principalmente busca personas jóvenes y se dice que es muy inteligente a la hora de esconderse. Aunque su pecado era principalmente la pereza, está asociado al libertinaje y la lujuria. Se le alababa en cuando se echaban suertes sobre 2 machos cabríos, uno para Yahvé y el otro para Azazel. En algunas tradiciones del judaísmo y del cristianismo es el nombre de un ángel caído. En el judaísmo rabínico no es el nombre de una entidad, sino que significa literalmente para la total remoción, vale decir, designando al nombre de macho cabrío que era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas, para así purificar el tabernáculo. Su origen es hebreo y significa la cabra de emisario o chivo expiatorio. No vuelve a ser mencionado en ninguna parte más de la Biblia hebrea canónica. El hombre se origina de 2 palabras de raíz, ase, que significa cabra, y azel, que significa salida. Otro posible origen del nombre es que sea un derivado de las palabras hebreas as,
que significa áspero, y El, que significa poderoso. Hay que indicar que este sufijo se aplica a casi todos los ángeles y a una buena parte de los ángeles caídos. En tal caso es una alusión a la montaña desde donde se despeñaban las cabras para su sacrificio. Que Yahvé dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla. El texto dice: creó pues Dios al hombre a su imagen, a una imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Si bien hoy suele interpretarse esto como un mismo hecho explicado dos veces, otra interpretación posible es que Dios creó en primer lugar a una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, y solo más tarde creó de la costilla de Adán a Eva. La primera mujer a la que alude Génesis 1:27 sería Lilith, la cual abandonó a su marido, Adán, y el jardín del Edén. Número 6. Azazel. Portaestandarte de los ejércitos de las tinieblas, es el demonio mensajero y dios de los brujos. Se presenta como un macho cabrío y se alimenta de semen y sangre menstrual. Azazel es un término que aparece en la Biblia asociado al rito del día de la expiación. Uno de los temas más controversiales de la Biblia es el tema de los demonios. La historia cuenta que un grupo de ángeles fueron expulsados del cielo y se convirtieron en demonios. Y desde entonces estos demonios aterrorizan y sabotean a la humanidad, haciéndola caer en el pecado, en las malas acciones y volviendo a la misma humanidad contra Dios. Esto es, los 7 demonios más poderosos. Comenzamos. Documentalistas. Número 7. Lilith. El espectro de la noche es un demonio femenino que vuela sobre su larga cabellera, seleccionando a sus víctimas entre los hombres dormidos, a los que seduce. Lilith es una figura legendaria del folclore judío, de origen mesopotámico. Se le considera la primer esposa de Adán, anterior a Eva. Según la leyenda, que no aparece en la Biblia, abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con Samael, que llegó a ser su amante, y con otros demonios. Más tarde se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche y se une a los hombres como un súcubo, engendrando hijos, los Lilim, con el semen que los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo. Se le representa con el aspecto de una mujer muy hermosa, a veces con alas. El origen de la leyenda que presenta a Lilith como primera mujer se encuentra en una interpretación rabínica del Génesis 1:27. Antes de explicar